duda, José Luis Martínez, no tengo la respuesta porque no los he probado. Se cuestiona si los camaroncitos a la vasca llevan chayote. Ándele. Te iba a decir que no conozco yo la no sé receta, si lleva no chayote, conozco la receta, pero José chile creo que sí. ¿A quién ha dicho eso? Vámonos a saludar a Jesús Zabaleta Castro. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Viviana, José. ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Lleno ¿Qué tal, de Jesús? jefes en la cabina hoy. Pepada. Buen día a los cuatro. Buenos días. Gracias. Cuéntanos, ¡Qué ¿cuál milagro, es te digo! ¡Qué milagro! Yo no sé si la receta... No conoces esa receta, es cierto, tú sabes de cocina. Lleva o no chayote, pero si lleva chile, lleva del que no pica. Tienes suerte que no puedo decir lo que pienso. Desde En el tono que lo desde estoy el nombre del pensando. platillo revela muchas cosas. Son camaroncitos a la vasca. Efectivamente. Cada quien sacará sus conclusiones. Pero bueno, Tiene te mucha escuchamos, suerte. Jesús. Denle gracias al instituto. 3 momentos históricos importantes. El primero, el 18 de mayo, recordamos el aniversario luctuoso de Otilio Edmundo Montaño Sánchez. Él nació en la antigua Mapastlán, San José Mapastlán, después Villa de Ayala, el 13 de diciembre de ¿Cómo se llamaba 1877. originalmente? Otilio Edmundo Montaño Sánchez. No, la villa donde nació. San José Mapastlán fue el nombre original, ya con la evangelización, San José Mapastlán, Mapastlán. y después se convirtió en municipio de San José Mapastlán, y después en la Villa de Ayala, la cabecera. El municipio se convirtió en Ayala, y a la fecha lo consideran el municipio de la Villa de Ayala, o el Borraron municipio de Ciudad Mapastlán. Ayala, algunos lo mencionan. Le borraron ya Mapastlán. Mapastlán. Sí, quedó atrás. Bien, recordamos hoy a un personaje nacido ahí, fundamental en la historia, no solo estatal, sino nacional, autor indiscutible del Plan de Ayala, y que fue un punto de equilibrio de las fuerzas revolucionarias surianas durante la primera etapa. Fue el ideólogo de este movimiento, y al llegar los intelectuales citadinos lo confrontaron, y esto fue permanente hasta que consiguieron, a partir de intrigas y la traición de ellos mismos y del propio Zapata, llevarlo a un juicio sumario sin pruebas fehacientes para finalmente fusilarlo la mañana del 18 de mayo de 1917 en el Zócalo de Tlaltizapán. El domingo fue recordado en un acto cívico en la Villa de Ayala, su lugar de nacimiento. Hay un monumento pequeño en el centro de Tlaltizapán, y el 18 fue recordado en su aniversario luctuoso. En este mismo contexto de la revolución, en Cuautla se conmemora un hecho falso, un hecho sin sustento, una presunta victoria que fue, si no una victoria pírrica, fue una total derrota. Y me refiero a esta toma de Cuautla por las fuerzas surianas entre el 12, cuando llegan a Cuautlisco, ya formalmente se inicia el ataque el 13 de mayo al 19 de mayo de 1911. Después de haber tomado algunas plazas importantes, la más importante de ellas era Cuautla, y Emiliano Zapata decidió atacarla con más de 4.400 elementos de las fuerzas surianas. Y la plaza de Cuautla era defendida solo por 300 elementos del quinto regimiento, llamado el Quinto de Oro, que tenía mucha fama de ser un excelente regimiento, comandado por el coronel Eutiquio Munguía, un hombre de formación militar con mucho reconocimiento, y alrededor de 60 elementos de la policía rural. Ellos defendían 360 elementos contra más de 4.400 de los revolucionarios surianos. Lo cierto es que en este lapso del 12 al 19, los zapatistas no fueron capaces de tomar la plaza, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, tanto por su ignorancia en la estrategia militar, como por la desorganización consecuente. Y en el caso de la defensa, los militares y los rurales lograron mantenerse con pocas bajas y lograr romper el sitio el 19 de mayo de 1911. Y hay quienes presumen esto como una victoria de los zapatistas. Quienes realmente ganaron fueron los federales.
y se conmemora equivocadamente este hecho, con el cual le habrían dado la segunda H a Cuautla para convertirla no solo en histórica, sino en heroica. Y el tercer momento que recordamos justamente se dio el día de hoy, 23 de mayo de 1962. La muerte de un personaje polémico, para mí no es tan trascendente como se ha planteado. Sin embargo, los hechos en torno a él hay que recordarlos. Un día como hoy, en 1962, murió Rubén Jaramillo. Fue asesinado junto con su esposa y sus hijos adoptivos en Xochicalco de una manera vil, como también fue de manera vil juzgado y fusilado Otilio Edmundo Montaño Sánchez en 1917. Y Rubén Jaramillo representó una de las líneas de lucha que se mantuvieron después del zapatismo. Sin embargo, lo hizo desde una perspectiva de un discurso falso. A él se le atribuye equivocadamente la idea de crear el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, lo cual es totalmente falso porque es demostrable. Hubo otros personajes que hicieron la propuesta de manera muy precisa, entre ellos Demetrio Manuel Massari Puerto, médico homeópata que en su obra histórica sobre el estado de Morelos planteaba la necesidad de instalar varias centrales azucareras en el estado de Morelos. El senador morelense Guadalupe Pineda también hizo esta propuesta, y a quien le tocó realmente integrar una propuesta con respecto al ingenio fue Antonio Solórzano, tío de Lázaro Cárdenas del Río, quien hizo un estudio exhaustivo, del cual el original se encuentra en el Archivo General de la Nación, haciendo un análisis comparativo de las diferentes regiones en términos hidrográficos, edafológicos, climáticos, etcétera, para determinar que la región de Zacatepec-Tlaquiltenango era la más idónea para poder crear el ingenio. Es decir, se cae el argumento de que a él se debe el ingenio. ¿Por qué era la más idónea ahí, Jesús? Por razones de disposición de tierras, disposición de agua, vías de comunicación, eran factores que consideraron en ese sentido. Okay. Sí, y considerando que había ya restos de haciendas en otras partes que estaban ya funcionando, aquí fue la idea de esta gran central azucarera, y tal vez sería porque se encontraba más cerca de Tlaltizapán. Esto es un ejercicio especulativo que hago. Okay. Pero lo que técnicamente argumentó Antonio Solórzano fue que Zacatepec-Tlaquiltenango fuese la zona de desarrollo del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Y el otro asunto es que durante su lucha posterior, sobre todo cuando promulgó el plan de Cerro Prieto en Tlaquiltenango y eligió una fecha emblemática, la de la promulgación del plan de Ayala. Hay que recordar que el plan de Ayala fue promulgado el 28 de noviembre de 1911. Jaramillo promulgó el plan de Cerro Prieto el 28 de noviembre, pero de 1957. Que era lo que planteaba la reivindicación del plan de Ayala, incluyendo el tema fundamental de la reivindicación de los derechos de los pueblos sobre tierras, aguas y montes. Sin embargo, incurrió en el exceso del desconocimiento de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, me refiero a los federales, por supuesto, y genera una junta revolucionaria tal y como lo plantea el plan de Ayala, pero lo que cotidianamente conocemos en la región sur, a partir de testimonios de gente que lo conoció a Jaramillo y que vivió de cerca lo que él hizo, era un ladrón, era un saqueador, era un asesino. Hay testimonios, por ejemplo, de cronistas de Tlaquiltenango que viven aún, conocieron a la gente a cuyos familiares Jaramillo asesinó para robarle su ganado, para robarle su dinero, tomaba préstamos forzosos y secuestraba a algunas personas para poder obtener estos préstamos forzosos. Es decir, lo consideraban un asesino y un vil. Se ha querido erigir a Jaramillo en el héroe posterior a Zapata, incluso hay quienes lo comparan a Zapata. Hace algún tiempo tuve una discusión con un actual servidor público del gobierno del estado, y no digo su nombre, que me acusó de ser un provocador por criticar a Jaramillo. Cuando él quería comparar a Jaramillo con Zapata, yo le decía que no eran personajes comparables. Lo cierto es que fue después de una trayectoria gris, fue candidato al gobierno del estado, fue asesinado de manera vil cuando ya no representaba absolutamente nada. Si a Jaramillo lo hubieran dejado morir de viejo, no hubiera trascendido. Quien decidió asesinarlo lo encumbró en la memoria histórica del estado de Morelos.
Hoy pues recordamos estos tres hechos: la muerte de Otilio Edmundo Montaño Sánchez el 18 de mayo de 1917, la pírrica victoria o derrota de las fuerzas zapatistas entre el 12 y el 19 de mayo de 1911, y la muerte de Rubén Jaramillo Benes el 23 de mayo de 1962. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días. Buen día. Abrazo. Liliana, José. Abrazo. 8:17.